Buenas tardes, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla denominada De la literatura al teatro, consejos para la adaptación de un texto literario al lenguaje teatral. Mi nombre es Juan Pablo Acosta y les voy a acompañar durante estos minutos hablando sobre este tema tan lindo y tan interesante que se llama el teatro y la literatura. Lo que les pido a las personas en este momento, por favor, es que me den un par de minutos mientras se conectan las personas, mientras hacemos una invitación a las personas a conectarse y a vernos y comenzamos enseguida con nuestra charla. Yo también estoy compartiendo en mis redes de manera que las personas también puedan unirse a esta charla. Les quisiera preguntar a las personas que se conectan en este momento si es que me pueden confirmar, por favor, a través de un comentario que se escuche bien, que se vea, de manera que yo pueda empezar con los contenidos inmediatamente y lo que quiero compartirles en este momento. Veo que Michelle está conectada, veo que Jill está conectada y de la misma manera invito a las diferentes personas a conectarse y a compartir con nosotros esta charla que les he propuesto para hoy. ¿Me pueden confirmar, por favor, si es que se escucha bien? Por ahí si es que hay sonidos de pajaritos, de perritos, es por esta situación. Bueno, comenzamos entonces. En primer lugar, les doy una cordial bienvenida a todos y a las personas que se irán uniendo posteriormente a esta transmisión. Gis me dice que se escuche y se ve bien. Bienvenidos, bienvenidas. Esta charla que la hemos llamado De la literatura al teatro, consejos para la adaptación de un texto literario al lenguaje teatral. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es compartir información muy específica, consejos, recomendaciones con respecto a cómo hacer perfecto, muchas gracias por la confirmación, cómo hacer un proceso de transición de un texto literario, es decir, de un texto narrativo, a un lenguaje teatral, es decir, a una puesta en escena o a lo que también se tiene que llamar algo dramático. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Juan Pablo Acosta, soy actor, soy director escénico. Trabajo desde hace varios años como director del grupo ASU de teatro de la Universidad Politécnica Salesiana en la sede de Quito, y tanto mi trabajo dentro de la universidad como fuera de la universidad como actor, creador y artista está muy enfocado en la presentación de obras teatrales que están basadas, de alguna manera inspiradas o adaptadas, ya vamos a ver diferencias entre eso, en un texto literario, es decir, en cuentos o en novelas. Y esto tiene mucho que ver porque, bueno, en primer lugar, como artista amo las dos ramas, digamos, tanto la literatura como el teatro, pero además considero que los artistas cumplimos con una determinada función social. Entonces, la función social con la que pretendemos cumplir en el grupo de teatro es acercar a las personas a la literatura a través del teatro, es decir, que vean una obra frente a sus ojos y que les dé curiosidad por ir a leer un libro, por curiosear una novela, por leer un cuento, es decir, de alguna manera fomentar la lectura a partir del teatro. Nosotros en el grupo de teatro hemos trabajado de esta manera. Por ejemplo, en el 2017 hicimos una adaptación literaria o una creación colectiva basada en algunos cuentos literarios, entre ellos un cuento de García Márquez que se llama Ojos de Perro Azul, algunos cuentos de Cortázar, algunos los tomamos de historias de Cronopios y de Famas, como por ejemplo El desplazamiento de las gotas, y a partir de un proceso de creación colectiva que nos tomó más o menos unos 6 meses, llegamos a una puesta en escena denominada A veces la lluvia tiene color carmesí. Nos hemos basado también y hemos hecho puestas en escena de autores como Oscar Wilde. Hicimos la importancia de llamarse Ernesto en el 2015 y también en nuestra creación colectiva nos basamos en un cuento de Oscar Wilde llamado El Ruiseñor y la Rosa. Hemos hecho también una adaptación al lenguaje teatral, es decir, una obra teatral basada en una novela de Laura Esquivel llamada Como agua para chocolate, y así. Actualmente yo como actor estoy trabajando y como director estoy trabajando en un proyecto teatral precisamente para estos momentos que tiene que ver con adaptaciones de cuentos que se presentarán en un determinado formato teatral que en otro momento les contaré. Bueno, doy la bienvenida una vez más a todas las personas. Veo que ya hay personas conectadas, así que qué gusto escucharles. Esta charla va a durar más o menos, yo voy a hacer lo más preciso posible, dado que en estos soportes virtuales no es bueno quedarse mucho tiempo, entonces voy a ir concreto y la charla que les propongo en esta tarde está enfocada en los siguientes puntos. En la primera parte vamos a hablar de las diferencias entre literatura y teatro.
Luego de eso vamos a hablar si es que se pueden adaptar todos los textos a teatro. Yo sé que entre las personas que me están viendo y escuchando están actores, personas interesadas en este mundo, en la literatura, en el teatro, también en la dirección, entonces vamos a conversar eso. Luego vamos a ver qué tipo de adaptaciones existen, es decir, cuál es la teoría con respecto a una adaptación. Les voy a dar ejemplos maravillosos con respecto a adaptaciones que se han hecho en este sentido, sobre todo en cine. Obras que ustedes, por ejemplo, o en este caso películas que ustedes probablemente no sabían que se basaron en una novela, sí lo hicieron, como por ejemplo Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, se basó en una novela, y ustedes ven que Apocalypse Now es una de las películas más maravillosas que se ha hecho en la humanidad. Bueno, entonces comenzamos. Voy a pedirles a todas las personas también que si es que tienen algún comentario o pregunta, que me lo dejen por favor en el chat. Yo estoy pendiente de los comentarios y lo responderé ya sea en ese momento o al final voy a abrir una especie de foro para preguntas y respuestas. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre teatro y cine? Y entre teatro y literatura, y en este caso entre literatura y teatro, que es lo que nos interesa en este momento. En primer lugar, quiero decirles, amigos, que estaría incorrecto de mi parte decirles que literatura y teatro es lo mismo porque no lo son. Son temas aparte, es decir, ramas artísticas aparte y cada una de ellas tiene sus características fundamentales, entonces jamás podríamos decir que literatura y teatro son la misma cosa, lo que quiere decir que a pesar de que yo hago una obra literaria, o sea, una obra teatral basada en una obra literaria, no puedo decir que sean lo mismo. Y básicamente eso va por tipos de lenguajes y por características que son ya inherentes a cada manifestación artística. Entonces, existe entre literatura y teatro es que el teatro posee una mayor capacidad de síntesis que la literatura. Es decir, el teatro y también el cine puede dar más información en un lazo de tiempo mucho menor. ¿Y esto por qué sucede? Porque el teatro está compuesto por diferentes elementos y cada uno de estos elementos debería estar diseñado para dar información en un sentido simbólico, mayormente. Entonces, el teatro contiene elementos como, por ejemplo, un vestuario, contiene elementos como una escenografía, y estos elementos tienen una carga conceptual y una carga simbólica. Entonces, estos elementos pueden llegar a significar algo, y esto quiere decir que pueden sintetizar en imágenes lo que un texto le podría, o que un texto literario en la literatura le tomaría más tiempo, lo que le tomaría hojas o lo que le tomaría un capítulo a un narrador. Primera diferencia. Segunda diferencia, el lenguaje literario es un lenguaje más sucesivo y por ende el lenguaje literario no puede abarcar de una vez todos los aspectos de una realidad. Por otro lado, el lenguaje teatral, es decir, en el teatro, es mucho más simultáneo y puede transmitir una realidad a través de una composición que se da una composición por simultaneidad. Entonces, esto está afectado. Si es que de pronto esto suena de alguna manera ¿cuál es la palabra? Muy técnico, me avisan por favor para poder explicarlo en unas palabras como que más sencillas. Sin embargo, trataré de que la explicación sea lo más sencilla del mundo. Entonces, una diferencia fundamental entre literatura y teatro está por lo que se llama el ritmo de la percepción. Entonces, el teatro y el cine también obligan al espectador a tener una determinada actitud frente a lo que está viendo en escena, es decir, frente a un escenario. Y el teatro crea una especie de hipnosis con respecto al espectador. Es decir, en el teatro lo que uno ve se instala en su propio pensamiento. La obra literaria fluye de otra manera a través de lo que algunos críticos literarios llaman el corredor del lenguaje. Lo que quiere decir que uno cuando lee un texto, como los textos que tengo en la mano para esta charla, los lectores creamos nuestro propio ritmo con respecto a la literatura. Es decir, nosotros podemos repetir capítulos, podemos detener la lectura en determinado momento, podemos leer de una manera más lenta o inconscientemente también nosotros somos quienes modificamos el ritmo de la lectura, mientras en el teatro no. Entonces, un primer consejo y una diferencia en clave entre literatura y teatro es que el espectador de teatro solo tiene dos maneras de afirmar su libertad y ambas son negativas y por ende no lo hace. La primera sería salir de la sala y la segunda sería cerrar los ojos. Lo que quiere decir que un espectador de teatro adopta una actitud muchísimo más pasiva, llamémosle así, con respecto a un lector que toma una actitud muchísimo más activa. Entonces, eso quiere decir que en la literatura el ritmo está creado o sea, hay un escritor que hizo la obra, pero el ritmo propiamente de percepción está creado por el lector, mientras que en el teatro el ritmo de la percepción está creado por el realizador, es decir, en este caso el director o la directora que haga la obra teatral es quien está
en la responsabilidad de crear un determinado ritmo, que es el ritmo que lo va a asumir el espectador. Por otro lado, otra diferencia que existe entre literatura y teatro es que en la literatura se necesita la complicidad del lector y de su propia imaginación. Es decir, de la minuciosidad con la que el narrador literario cuenta la historia, depende la capacidad que tiene el lector de imaginar esa historia. Lo que quiere decir que hay tantos personajes, es decir, como uno se los imagina en la cabeza, como lectores existen de una misma obra. Entonces, uno como lector se imagina los escenarios, se imagina los personajes, se imagina un rostro, se imagina un vestuario, básicamente se imagina todo. Por otro lado, el teatro ofrece una versión de lo que podríamos decir de alguna manera masticada y digerida de la historia y de los personajes, que por lo general esa visión obedece a un director o directora. La siguiente diferencia entre teatro y literatura es que lo que la literatura lo sugiere, el teatro lo precisa. ¿Y qué quiere decir eso? Que de la infinidad de universos que puede sugerir un texto literario, el director o directora de teatro simplemente selecciona uno y es el que le regala al espectador, de acuerdo a su propia manera de ver, de concebir el mundo o a sus propios intereses y necesidades, bueno, tanto artísticas como extraartísticas. Es decir, el teatro propone una síntesis entre la realidad y la imaginación. Otra diferencia fundamental entre literatura y teatro es con la cuestión de tiempo. El teatro, el cine también. Y de hecho el cine está perdiendo un poco esto por plataformas como Netflix, porque por ejemplo en Netflix sucede más o menos similar a lo que uno haría con un texto literario, es decir, que uno está viendo una serie, la pausa, la deja, ve un capítulo un día, ve otro capítulo otro día, es decir, en ese sentido, de alguna manera estas plataformas contemporáneas ahí están afectando el fenómeno de percepción del tiempo, pero en el teatro no. Y eso hace que el teatro sea tan maravilloso. Entonces, el teatro presenta una ilusión de tiempo, de inmediatez con respecto a la realidad en relación a la literatura. Está demostrado que cuando un lector lee cualquier texto, que este sea cualquier texto literario, lo asume como algo que ya ocurrió. Es decir, como lo que se llamaría, a pesar de que el texto esté narrado en presente, lo asume como lo que diríamos un presente histórico. Por diferencia, es decir, por otro lado, en el teatro no existe otro tiempo que no sea el presente. Es un presente más de significante que significado, pero es un presente a fin de cuentas. Es decir, el teatro carece de todos los matices psicológicos que brinda el lenguaje mediante el cambio de modos verbales y cosas por el estilo. Lo que quiere decir que en la literatura nosotros asumimos que la historia ya pasó y simplemente nos la están contando, y en el teatro nosotros asumimos que la historia cobra vida y se cuenta y se acaba frente a nuestros propios ojos. Entonces, ya entrando un poco más a los consejos puntuales, si es que alguien está interesado en adaptar un texto al lenguaje teatral, hay cosas que son inadaptables debido a una bellísima frase que en algún momento mencionó un crítico de cine, que dijo que las imágenes no se conjugan, mientras que las palabras sí se pueden conjugar. Entonces no se puede afectar tanto el tiempo porque la literatura toma más poder. Tomo aquí el ejemplo de la primera frase de 100 años de soledad que dice: muchos años antes, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En estas tres maravillosas líneas escritas por García Márquez hay una síntesis de tiempo brutal, ¿ya? Entonces estamos frente al pelotón de fusilamiento, pero el personaje está recordando algo que ya pasó antes, es decir, aquella tarde en lo que habría que lo habían llevado a conocer el hielo. Entonces esta maravillosa síntesis de tiempos es muy propia de la literatura, mientras que en el teatro no. Mientras en el teatro el tiempo es mucho más sucesivo. Y además, lo que la literatura lo hace a través de un narrador literario, ya les voy a explicar eso así como que muy sencillo. En el teatro o en el cine, se condensa a través de imágenes. Tengo un ejemplo muy bonito, no sé si es que alguno de ustedes que me está viendo y me lo puede confirmar por mensaje, ha visto la película Fresa y Chocolate, esta maravillosa película cubana. Entonces, esta película Fresa y Chocolate está basada, y les voy a decir aquí, está basada en un cuento que se llama El lobo, el bosque y el hombre nuevo. Y en El lobo, el bosque y el hombre nuevo, que es de un actor que se llama Zenel Paz, hay un momento en el que el narrador describe con palabras una atmósfera, pero en la película uno de los personajes principales, que se llama David, se queda solo en un lugar, en una guarida del otro personaje que se llama Diego, y se pone a mirar la habitación
y la cámara recorre con él y mira los objetos y hay un momento de pausa y silencio y le fascinan estas cosas. Entonces ahí hay una transposición en lo que sería el lenguaje narrativo en la literatura y el lenguaje en el teatro. Entonces, una vez que hemos visto estas diferencias fundamentales entre literatura y teatro, lo primero que ustedes tienen que considerar es que un texto literario como el que tengo aquí y un texto teatral como el de una obra de teatro, la diferencia fundamental que existen entre ellos es a partir de un elemento que se llama el narrador. El narrador es aquel que te cuenta la historia. Y por lo general en la literatura el narrador es lo que se llama un narrador omnisciente, es aquel que lo ve todo, lo sabe todo y te lo cuenta. Como el narrador de 100 años de soledad. Mientras en el teatro la teoría, o lo que se llama en la teoría, se llama un narrador dramático. Es decir, que la acción sucede a través de diálogos y el diálogo es el que te cuenta la historia. Entonces, van a considerar ustedes, mis queridos amigos y amigas que me están viendo en esta charla, que la literatura tiene un narrador omnisciente y el teatro tiene un narrador dramático. Entonces, el primer reto en el que uno se enfrenta cuando quiere adaptar un texto literario, un texto teatral, es que tiene que transformar lo que está dicho por un narrador en diálogos, porque el diálogo es la base de la dramaturgia o el diálogo es la base del teatro, pero además ustedes tienen otro recurso como la acción física, del cual voy a hablar un poco después. Ahora, como les decía en esta segunda parte de la charla, les quiero comentar o yo mismo plantear la pregunta de si es que todos los textos se pueden adaptar a teatro y yo les diría que no. Hay textos literarios que son inadaptables. Entonces, uno no puede ser muy pretencioso en el sentido de querer o de pretender que todo se pueda adaptar porque hay cosas que no pueden hacerse. Una de las razones por las que 100 años de soledad todavía no se ha adaptado ni parcialmente, ni totalmente, ni a teatro, ni a literatura, es precisamente esa, por la riqueza literaria y por este sentido en el que juega con los tiempos verbales. Otro de nuestros autores, por ejemplo, Rayuela de Cortázar, es una novela que no se podrá adaptar, diría yo, jamás, por la naturaleza por la que está concebida por Cortázar. Los cuentos de Borges, por ejemplo, cuentos de Carlos Fuentes, por citar ejemplos cercanos a nosotros y a nuestra literatura. Sin embargo, yo sí les doy consejos para que ustedes, si es que tienen un texto, ya sea grande o pequeño, es decir, una novela o un cuento, ustedes hagan un análisis muy sencillo de ese cuento y vean si es que es adaptable o no. Y para eso necesito hablar un minuto con Juan Pablo sobre el neoclásico francés. Si es que nos vamos al periodo del Renacimiento, es decir, estoy hablando más o menos del siglo XVI en adelante, que nació en Italia, el periodo del Renacimiento en Francia tomó un nombre, en el teatro, tomó un nombre muy peculiar que se llama el neoclásico francés o el neoclasicismo, como lo denominan mayormente. Y en este periodo al que pertenece Molière, los neoclásicos tenían principios muy claros con respecto a cómo hacer teatro. Y yo diría que los principios de los neoclásicos son los que podemos aprovechar para poder saber si es que un texto literario, es decir, un cuento o una novela mayormente, es adaptable o no a teatro. Y les voy a poner en el chat. Principio número 1, unidad de espacio. Principio número 2, unidad de tiempo. Principio número 3, unidad de acción. En el neoclásico también había otro principio que se llama la verosimilitud y el decoro, pero eso no nos interesa mucho. Para la adaptación de un texto literario al lenguaje teatral, ustedes toman un texto y si es que tiene unidad de espacio, unidad de tiempo y unidad de acción, perfecto, estamos del otro lado, es decir, se puede transformar en una obra teatral. ¿Qué quiere decir unidad de espacio? Que la historia se cuente en un mismo lugar. Tomemos como, por ejemplo, Tartufo de Molière. Tartufo de Molière, toda la obra, que es una obra bellísima, tiene una unidad de espacio en el sentido de que toda la obra sucede en la casa de Orgón, que es uno de los personajes. Por ahí pasa que los personajes están en la sala, y luego están en un corredor, y luego están en el cuarto, y luego están en un sofá, pero toda la historia se cuenta en una casa. Eso se llama unidad de espacio. Entonces, si es que ustedes tienen un texto, y el texto literario no tiene una unidad de espacio, es decir, que pasa en diferentes lugares, eso quiere decir que no es muy recomendable de adaptarlo a teatro. Tal vez a cine podría ser, pero cine es otro lenguaje. Entonces, en teatro lo que yo les recomiendo es que el texto tenga una unidad de espacio. Por lo general en la literatura contemporánea, es decir, la literatura moderna, pasa mucho en espacios muy, muy cotidianos, como por ejemplo un taxi, un metro, un supermercado, un autobús, etcétera, que es mucho de la modernidad en el arte y en la literatura. Entonces, eso se llama unidad de espacio. Si es que la historia sucede en el mismo espacio, ustedes la pueden adaptar y estamos bien.
Lo siguiente se llama unidad de tiempo. Para los neoclásicos franceses, las obras no podían contar más allá de 24 horas en la vida de un personaje. Nada más. ¿Qué quiero decir esto de 24 horas en la vida de un personaje? Que por lo general, en el periodo neoclásico francés, que nos sirve para lo que estamos hablando, si es que la obra duraba 2 horas en tiempo real, se unía con el tiempo en la ficción, duraba 2 horas en el tiempo del personaje. Como por ejemplo Tartufo. Tartufo de Molière, la obra durará por ahí casi que sus 2 horas, son 2 horas en la vida del personaje, desde que entra la abuelita que se llama la señora Pernell, hasta que, bueno, no les spoilé el final de Tartufo. Pero bueno, esto se llama unidad de tiempo. Y unidad de tiempo quiere decir que no hay mayor juego con respecto al tiempo que se cuenta. La literatura y el cine poseen recursos que permiten jugar con el tiempo, lo que en cine ustedes conocen como flashback o flash forward, es decir, yo puedo ir atrás o adelante en el tiempo en el cine, y en una novela literaria y mayor problema no hay. En el teatro sí se puede de repente hacer un flashback o un flash forward, pero yo le recomendaría que no mucho, ¿ya? Salvo que sea muy pertinente dentro de la puesta en escena porque puede confundir al espectador. Entonces, yo le recomiendo que para poder hacer una adaptación de un texto literario, un cuento o una novela, consideren que tenga una unidad de tiempo, es decir, que la historia comience en lo que algunas personas le llaman in media res. Es decir, tomo al personaje en un punto y ese personaje se va moviendo con ese punto y no ha pasado nada. Como por ejemplo en Edipo Rey de Sófocles. Edipo Rey está en Tebas, es el rey de Tebas, y la historia va pasando dentro de unidad de tiempo y espacio, es decir, que toda la historia se cuenta en el reino de Tebas, y toda la historia cuenta lo que le pasa a Edipo desde más o menos que llegue el adivino Tiresias hasta que se saca los ojos. Eso sí les puedo spoilear porque todo el mundo lo sabe, hasta que se saca los ojos y se va de Tebas. Entonces eso se llama unidad de tiempo. Y lo siguiente se llama unidad de acción. Unidad de acción quiere decir que solo se cuenta una historia que es la historia principal y esa historia no tiene mayores ramificaciones. En la literatura, sobre todo en la novela, puede pasar que en una novela se cuenten diferentes historias, es decir, hay bastantes hilos argumentales con respecto a los personajes. Sin embargo, en una obra de teatro, yo recomendaría que haya una sola unidad de acción, lo que quiere decir que se cuente una historia principal de un personaje principal que le vamos a llamar protagonista, que se va a enfrentar a alguien que no le va a dejar hacer algo que se llama el antagonista, y que tratar de no ramificar mucho la historia porque eso haría que la obra se pueda volver muy larga. En la antigüedad las obras de teatro duraban mucho más de lo que duran actualmente, es decir, yo podía tener una obra de unos 3, 4 horas sin mayor problema, o una ópera también, como de Black Brook. Sin embargo, ahora en la modernidad, por esta cuestión de tecnología, de inmediatez, de que todos estamos abrumados con el tiempo, etcétera, las obras de teatro ya no duran mucho. Entonces, para que no dure mucho, yo recomendaría que haya una unidad de acción. Y adicionalmente, en el periodo neoclásico, y esto también nos sirve para nuestras adaptaciones, existe un concepto que se llama la verosimilitud y el decoro. ¿Qué quiere decir verosimilitud y decoro? Que en dice la historia de Edipo Rey, ya les cuento rapidísimo. ¿Qué quiere decir la verosimilitud y el decoro? Que los neoclásicos franceses pensaban que una obra teatral tiene que ser algo que podría pasarle a uno en la vida real. Entonces no ponían elementos como yo que sé, fantasmas, espíritus, dragones, etc. Entonces en el teatro, salvo que estemos con un presupuesto maravilloso en un teatro enorme y en algo tipo Broadway en los que yo pueda tener dragones y fuegos artificiales y cosas en fin, que obviamente en la mayoría no lo tenemos, yo les diría que obedezcamos este principio de verosimilitud y decoro. Es decir, tomar en cuenta que no existan muchos elementos que puedan ser problemáticos en el momento de la puesta en escena. Personajes volando, personajes resucitando, cosas por el estilo. Y considerar esto dentro del lenguaje teatral. Ahora, quienes me conocen y conocen el grupo de teatro de la universidad con el que yo trabajo, habrán visto probablemente la obra o la adaptación de Como agua para chocolate, que de hecho les voy a dejar el enlace en YouTube para que nuestras queridas amigas y amigos puedan hacer un clic en el enlace y verlo. Nosotros incluimos cuestiones como fantasmas, flashbacks, cosas un poco más mágicas que en teoría podrían contradecir lo que acabo de decir. Sin embargo, hay un quinto factor que les voy a pedir que consideren para hacer una adaptación de la literatura al teatro. Y esto se llama el género. Acabo de dejar el enlace de Cómo va para chocolate, mis amigos. Y el género
En la literatura existen los géneros literarios y en el teatro existen los géneros teatrales y en el cine existen los géneros cinematográficos. No voy a dar una explicación de género porque me tomaría mucho tiempo y estoy en 24 minutos de charla y me propongo que esta charla dure más o menos unos 40 minutos. ¿Qué quiere decir género? Básicamente en el teatro o es comedia o es tragedia y los otros géneros de alguna manera están relacionados con uno con otro. En la literatura también existe el género fantástico, en la literatura también existe el realismo y un género muy propio de nuestra literatura se llama el realismo mágico. El realismo mágico con autores como por ejemplo García Márquez obviamente, como por ejemplo Lauder Esquivel, aunque le critiquen, pero es realismo mágico, como por ejemplo los lindos textos de Isabel Allende, es algo muy propio de nuestra literatura latinoamericana. Entonces, cuando ustedes tomen un texto y quieran hacer esa transición del texto al teatro, yo les recomendaría que no muevan el género dramático o no muevan el género literario. Entonces, como por ejemplo, cuando hicimos Como agua para chocolate, que es un texto escrito en un bellísimo realismo mágico, el reto que teníamos como grupo teatral era, de alguna manera, no perder el realismo mágico en teatro. Entonces, eso hizo que pusiéramos personajes como fantasmas, que los personajes se volvieran más viejos de una escena a otra, que los personajes, es decir, que entren personajes con que representen a la muerte de la Catrina, teníamos danza, teatro. Entonces, la razón por la que hicimos eso obedece al género dramático. Entonces, recomendación final, como les decía, para poder considerar un texto, es decir, para que un texto sea adaptable, consideren si es que tiene unidad de acción, unidad de tiempo, unidad de espacio, verosimilitud y decoro. Y finalmente, cuando empiecen a adaptar el texto, consideren que existe un género literario. Ahora, vamos a la siguiente parte de esta charla, es decir, ¿qué tipo de adaptaciones existen? Porque hay maneras de adaptar textos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de adaptaciones? Cuando ustedes tienen un texto, es decir, bueno, aquí tengo 100 años de soledad, pero 100 años de soledad no es un texto adaptable a teatro. Pero un texto literario como tal, o un texto incluso, o un texto dramático que ustedes van a poner en escena, ustedes van a respetar ese texto, van a adaptar ese texto, o van a traicionar ese texto. Y les voy a explicar cómo funciona esto. De acuerdo a varios críticos y de este maravilloso libro que me estoy basando, que es de quien fue, porque lamentablemente falleció hace algunos años, mi profesora de cine en la universidad, se llama Cine y Literatura, de Lourdes Pérez Villarreal, que es un texto que yo recomiendo con el alma. Entonces, nuestra querida Lourdes Pérez Villarreal, en este texto llamado Cine y Literatura, dice que las adaptaciones que existen son, en primer lugar, el saqueo de la obra literaria. ¿Qué quiere decir saquear la obra literaria? Cuando ustedes explotan la literatura simplemente con fines comerciales. Lo que algunas personas llaman teatro burgués, un nombre con el cual yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. ¿Qué quiere decir saquear la obra literaria? Cuando ustedes simplemente toman un texto literario con el único fin de hacer dinero, con el único fin comercial, que es algo que el cine ha hecho bastante. Entonces, como tiene un único fin comercial, entonces ahí se abandonan muchas de las características originales de la obra, y eso hace que se pierda calidad artística. A eso le vamos a llamar saquear la obra literaria. Por ende, no nos va a interesar mucho. Lo siguiente se llama el teatro al servicio de la obra literaria. ¿Qué quiere decir el teatro al servicio de la obra literaria? Que el teatro no hace sino cumplir con un humilde y muy humilde ejercicio con relación al texto literario, brindando un mínimo de intrusión. Es decir, el teatro o la adaptación no se... Hola Nicolás, qué bueno que estés aquí, me alegra mucho. El teatro no se involucra mucho con la literatura en el sentido de que no es intrusivo. Si yo tengo una historia, no modifico los personajes, no modifico lo que está propuesto por el autor del texto. Voy a hacer un paréntesis en ese sentido. Yo les recomiendo que cuando hacen una adaptación de un texto literario a un texto teatral, consideren lo que les dije hace un par de minutos, que es la unidad de tiempo. En la literatura y en una novela, sobre todo en el cuento no tanto, a veces sí, pero más en novelas, sucede que el tiempo se mueve mucho. Entonces el personaje va transitando del presente al pasado, se acuerda algo, hay muchos flashbacks. Eso es algo que en el teatro no se puede solucionar. Entonces yo les recomiendo que hagan que el tiempo en la literatura funcione, en el teatro funcione como Edipo Rey. Es decir, toman a su personaje y hacen que ese personaje camine hacia adelante y no hagan mayores flashbacks hacia atrás. Lucas dice si puedo repetir el nombre del libro, por favor. Con todo gusto, y de hecho voy a ponerlo en los comentarios. El libro se llama Cine y Literatura.
y es de la autora Lourdes Pérez Villarreal. Villarreal. Y otro texto lindísimo para esto que les estoy contando se llama Del libro al libreto. Y este texto que se llama Del libro al libreto, que de hecho es un título muy vendedor, es de Rita María Rojas. Este texto es mucho más fácil de conseguir porque es un texto del editorial de la Cinemateca Nacional. Entonces pueden ir a la Cinemateca Nacional y conseguir este texto llamado De libro al libreto. Al libreto, perdón. Este texto de cine y literatura de mi querida maestra Lourdes Pérez Villarreal. Voy a saltarme un poquito del tema de la charla para contarles una anécdota. Lourdes fue mi profesora en la universidad y yo le quise y le quiero muchísimo. Y cuando yo vi este libro, era el último ejemplar que había en la librería. Entonces yo fui a la librería y dije que me lo vendan enseguida y no me querían vender. Entonces hice una huelga en la librería y dije que si quieren me saquen a patadas o me saquen con los guardias, pero que me tenían que vender el libro. Entonces me dijeron que vuelva al día siguiente y me lo iban a vender. Volví al día siguiente y estuve antes de que abra la librería golpeando la puerta y cuando abrieron entré y no me querían vender porque era el último, pero yo les dije que por Dios que me vendan el libro y no me quisieron vender y me dijeron que ya lo habían movido los empleados. Y de hecho sí lo habían movido. Entonces lo que yo hice fue decirles que no iba a salir de la librería sin el libro y me metí a las bodegas de la librería a regañadientes de los dueños y yo mismo encontré el libro y me llevé el último ejemplar. Por lo tanto, creo que este es el último. Es decir, el que yo tengo literal es el último. Pero si es que a alguien le interesa este libro, me puede escribir por interno y yo con mucho gusto le puedo tomar fotos de algunos capítulos o hacérselo llegar a través de copias o ponernos de acuerdo, ¿ya? Porque todo el mundo tiene que conocer a Lourdes Pérez Villarreal. Bueno, volviendo a nuestro tema, entonces, les decía, los tipos de adaptaciones que existen. Uno, el saqueo de la obra literaria. Cuando ustedes saquean la obra literaria con fines comerciales, les explico esto simplemente para que no lo hagan. Segundo, el teatro al servicio de la obra literaria, es decir, cuando uno no hay mucha intromisión con respecto a la historia. Lo siguiente, cuando el director intenta completar el texto literario a través del lenguaje teatral o cinematográfico. Es decir, cuando uno toma un texto y ese texto de alguna manera uno quiere ir más allá. Les voy a poner un ejemplo de la película Rashomon de Akira Kurosawa, que lo voy a poner en el chat también. Una maravillosa película, por cierto, que les recomiendo al 100% que lean, como básicamente todo lo que ha hecho Akira Kurosawa. Entonces, esta adaptación de Akira Kurosawa ganó un premio en Cannes e incluso ganó un Oscar. Y lo que hizo Akira Kurosawa, es decir, al completar el texto literario, es que contó la historia de manera que el espectador tenía varios puntos de vista con respecto a un mismo hecho, basada en un libro. Entonces, esto sería lo que se llama completar. Ahí tiene mucho que ver la visión de un director y con eso quiero contarles una frase de un conocido del tema que se llama François Truffaut. Y François Truffaut considera que la única adaptación válida de literatura a teatro o de literatura a cine es la adaptación del director. Es decir, ¿qué quiere decir adaptación de director? La que se basa en la reconversión de ideas literarias en términos de puesta en escena. Y también hay, recuerdo de este fenómeno francés en el cine que se llama la Nouvelle Vague. Entonces, Nouvelle Vague, esto tenía que ver precisamente con la visión de los directores con respecto al cine. Ah, Emi dice que es amiga de Rita, qué lindo, mándele un abrazo grande de mi parte y dígale que su libro es maravilloso. Me preguntan si es que está en Netflix. No sé que está en Netflix. Rashomon de Akira Kurosawa, no. Netflix no tiene buenas películas y no tiene Akira Kurosawa. Pero probablemente está en YouTube. Ya hay bastante material de Kurosawa en YouTube. Netflix tiene muy pocas películas buenas contadas con los dedos de una mano, ¿ya? Ah, a propósito, hablando de Netflix, series, también muchas series están basadas en textos literarios. Se me viene a la mente esta maravillosa serie con Al Pacino y Meryl Streep que se llama Angels in America, que es una serie de HBO que les recomiendo al 100%. Angels in America está basado en un libro que también se llama Angels in America, que es un libro precioso y es una serie preciosa. Entonces, esta adaptación les puede servir, o estos consejos de adaptación pueden servir para cine, para teatro o también para series. Bueno, entonces, y la última cuestión con respecto a los tipos de adaptaciones es cuando el teatro tiene plena autonomía con respecto a la literatura. Es decir, cuando ustedes toman el texto como pretexto. Lo que quiere decir que ustedes toman un texto literario y a partir de ese texto literario lo llevan a otro lado completamente distinto. ¿Ya? Pueden tomar como pretexto la historia, pueden tomar como pretexto el personaje, pueden tomar como pretexto el conflicto para contar una historia en teatro. Ahora, lo que yo les recomiendo en este caso, cuando
simplemente hay una plena autonomía del teatro con respecto a la historia, es que tomen el corazón o la esencia de la historia. Y la esencia de la historia es el tema. Les comento, nosotros en el 2017 hicimos una adaptación de un cuento de Oscar Wilde que se llama El Ruiseñor y la Rosa. El Ruiseñor y la Rosa, ustedes sabrán que es el cuento de este ruiseñor que se sacrifica haciendo que una espina de una rosa atraviese su propio corazón para dársela a un estudiante, y luego el estudiante se la da a una chica de la cual está enamorado y la chica lo rechaza, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros utilizamos este cuento de Oscar Wilde como pretexto, pero no se puede hacer lo mismo en teatro. Es decir, yo no puedo tener un ruiseñor en teatro que se acerque a una rosa. Y si es que quisiera tenerlo, sería una obra muy amateur de escuela, es decir, una especie de ruiseñor mal vestido, y sería una obra muy, muy risible y sería una especie de atentado contra Oscar Wilde. Entonces, lo que hicimos fue pensar, ¿de qué cuenta? O sea, ¿en qué se basa esa historia? Y nos dimos cuenta que esta historia se basa en un sacrificio. El ruiseñor se está sacrificando. Y tomamos las unidades en las cuales pasa la historia. Es decir, el ruiseñor conoce al estudiante. El ruiseñor trata de hacer un sacrificio y falla, porque primero busca al tulipán y le dice que no, ni sé qué. Busca y falla, luego logra hacer el sacrificio y luego el sacrificio sale mal. Y contamos, es decir, tomamos esta misma estructura para contar la historia de un pintor que se sacrificaba por su trabajo. Entonces, ese pintor, en definitiva, lo que mostramos ya no era Oscar Wilde. Es decir, existe una autonomía del texto con respecto a la obra literaria. Entonces, les repito cuál es el consejo que les doy cuando quieren que su texto teatral sea autónomo con respecto a la obra. Extraigan el tema, extraigan la esencia de la historia, ¿sí? Y luego extraigan los momentos de la historia. Lo que se pueden denominar unidades temáticas o unidades dramáticas, no quiero entrar en términos técnicos ahorita, yo les diría simplemente cuáles son los momentos que transita esa historia. Ahora, avanzando con esto, hay un ejemplo, y es decir, hay una frase del mismo François Truffaut, que es la misma que yo les transmito en este momento. Si es que van a hacer una adaptación o una adaptación literaria, llámese de un cuento o novela, hacia el teatro, solo es permisible adaptar o traicionar un teatro, un texto literario a un texto teatral o cinematográfico si es que consideran 3 puntos, y les voy a dejar en el chat. 1, si es que hacen lo mismo, si es que cuentan lo mismo. 2, si es que cuentan lo mismo, pero mejor. Y 3, si es que cuentan otra cosa, pero mejor. Es que su adaptación literaria no cumple con uno de estos objetivos, yo diría que es mejor ni siquiera hacerla. Repito, lo mismo, pero mejor, otra cosa, pero mejor. ¿A qué me refiero con otra cosa, pero mejor? Por ejemplo, el ejemplo de Apocalipsis ahora. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola está basado en un texto que se llama El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Entonces, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad con Apocalipsis ahora ya se distancian, y hay una distancia entre uno y otro, lo que quiere decir que ambos son increíbles, ambos son clásicos, pero ambos son autónomos. Entonces, eso es contar otra cosa, pero mejor. O contar lo mismo, pero mejor, o contar lo mismo. Tomo como ejemplo la novela Las Horas. Se me fue el nombre del escritor de Las Horas, bueno, no importa. Existe también la película Las Horas, que es lo mismo, ¿ya? Es decir, esta estructura que está contada en un montaje paralelo entre las 3 mujeres, y tanto la novela literaria como la película son bellos, dentro de sus diferentes particularidades, pero las dos son bellas como tal, es decir, insisto, lo mismo pero mejor, u otra cosa pero mejor. Ahora, estoy dentro del tiempo que me he propuesto para esta charla, que quiero que no pase mucho de sus 45 minutos, obviamente por el tiempo en el que uno puede mantener la atención en redes o en plataformas virtuales. Entonces, para las personas que se unieron después o que se unieron al final, les voy a hacer un resumen en 1 minuto de todo lo que hemos hablado hoy. En primer lugar, las diferencias entre teatro y literatura. La primera diferencia es que la literatura está contada por un narrador omnisciente y el teatro está contado por un narrador dramático. En términos más fáciles, en la literatura les cuentan la historia en párrafos y en el teatro se cuenta a partir de diálogos, ¿ya? Además, el teatro también se cuenta, el teatro da más información en menos tiempo. ¿Por qué? Porque el teatro, el vestuario de información, el personaje da información, la forma en la que los personajes estén ubicados en el espacio de información,
lo que se llama el decorado o la escenografía, la iluminación de información, es decir, uno da más información en menos tiempo. En la literatura uno se toma menos tiempo. Y como en el teatro se puede dar información de otra manera, uno puede dar información a través de las acciones físicas. Les cuento cómo hicimos la adaptación de Como agua para chocolate. Hay un maravilloso capítulo en el que la narradora del texto de Laura Esquivel dice que el personaje de Tita, que es un personaje que está cocinando todo el tiempo, suelta un buñuelo en el aceite y cuando suelta el buñuelo en el aceite siente, algo así dice el narrador, no recuerdo con las palabras exactas obviamente, pero el narrador o la narradora de ese texto dice que Tita siente que su vida se está destrozando, al igual que ese buñuelo. Obviamente no podemos hacer lo mismo en teatro, pero lo que hicimos fue contarle a la actriz tal cual lo que estaba en el narrador y conservar la acción física de soltar un buñuelo en aceite. Y la actriz Scarlett Cisneros resolvía eso de una manera maravillosa, porque no se veía, es decir, no había ningún texto, pero en la pausa de la actriz se sentía su corazón rompiéndose. Entonces, ahí es cuando uno puede hacer la transposición de algo que dice un narrador literario en una acción física. No todo es diálogo. Ustedes pueden resolver a partir de diálogos o a partir de acciones físicas. Luego, hablamos de cuáles consejos yo les doy para que ustedes puedan o para que un texto literario sea adaptable o no. Y les dije con toda honestidad que no todos los textos literarios son adaptables, no todo se puede adaptar. Y para que un texto literario sea muchísimo más adaptable a teatro, tiene que tener una unidad de espacio, una unidad de tiempo y una unidad de acción. Unidad de espacio quiere decir que procurar que la historia se cuente en un mismo lugar físico. Unidad de tiempo quiere decir no tener muchos saltos temporales hacia atrás o hacia adelante o que cuenten muchos años de la vida de los personajes, sino que en lo posible, el tiempo real, es decir, una hora, media hora, una hora y media, sea prácticamente equivalente al tiempo que dura la ficción. Y unidad de acción, que hay una historia principal de un personaje principal que se cuente sin mayores ramificaciones. Tengo una pregunta de Lucas que dice si El hombre del arroz es una buena adaptación. Yo diría que es una excelente adaptación. Es muy bien hecha la película que se hizo. Sin embargo, las novelas literarias, es decir, cuando tú lees El nombre de la rosa, ya la novela de Humberto Eco, hay más y es mucho más placentero de leer. Sin embargo, obviamente, el cine tiene que abandonar cosas en este sentido con respecto, sobre todo a una novela como El nombre de la rosa, pero sí, yo considero que es una excelente adaptación. Y finalmente yo les di un consejo o una clasificación de qué tipo de adaptaciones hay. Hay un saqueo de la obra literaria cuando lo hacen con fines comerciales, que es mejor no hacerlo porque eso hace que pierda calidad artística. Cuando el director intenta completar el texto a través del lenguaje teatral, como el ejemplo que les puse de la película Rashomon de Akira Kurosawa. Cuando hay una autonomía del texto con respecto a la literatura, es decir, cuando el texto simplemente es un pretexto para contar una historia, o cuando el teatro se pone al servicio de la literatura, es decir, cuando el teatro no se intromete, no hay una intromisión con respecto a la historia que ya la contó un escritor. Y finalmente les di los consejos de que si van a adaptar, hagan lo mismo pero mejor, u otra cosa pero mejor. Y con eso he cumplido. Estoy muy feliz porque me propuse hacer esto en 40 minutos y lo he hecho 42. Entonces, en este momento, antes de cerrar la charla, me gustaría abrir un foro en el que todas las personas que estén unidas, veo que hay más o menos 50 personas, lo que me alegra mucho y estoy muy feliz de eso, que por favor, si es que pueden dejarme sus preguntas en el chat, voy a recorrer también el historial de chat para veces que tengo alguna otra pregunta, de manera que yo pueda responder. Me voy a tomar 5 minutos para responder preguntas en vivo. A ver, ¿tengo alguna pregunta? Como agua para chocolate es también película, ¿sí? Y es una película maravillosa porque la misma escritora, es decir, Laura Esquivel, ella hizo el guión, entonces ella hizo el guión cinematográfico. Como ella contó la historia en la literatura, ella misma quiso hacer el propio guión y ella misma, o sea, además que Laura Esquivel también estudió guión además de teatro. Entonces ella hizo el guión de su propia película y es una película muy linda. En lo personal yo prefiero 1000 veces la literatura, es decir, la obra literaria y la puesta en escena que hemos hecho nosotros, porque me gusta mucho también. La película me gusta, pero creo que la novela me da más placer de leerla. No sé si es que tengo más comentarios. Virginia Woolf, Las Horas, dice Sebastián. Qué lindo que estés viendo esta charla, Sebastián. Dice, ¿es posible fusionar 2 obras literarias en una sola obra teatral? Sí, sí es posible, pero es muy ambicioso y es muy difícil de hacer. Yo les digo que sí es posible porque nosotros lo hicimos. De hecho, cuando contamos una historia en nuestra creación colectiva, a veces la lluvia tiene color carmesí, nos basamos en varios cuentos, en cuentos de Cortázar, en cuentos de García Márquez. Claro que era una obra un poco más, llamémosle de autor, es decir, sin embargo, sí se podría hacer. Lo que yo les diría es que no
no mezclen cosas que no tengan nada que ver entre sí. Y yo les diría que se puede hacer siempre y cuando se basen en cuentos y no en novelas. Fusionar dos novelas, yo diría que no tiene mucho sentido porque perdería mucha calidad, además que no habría tiempo para hacerlo. De repente, si es que se basan en cuentos, probablemente sí. Les doy un ejemplo. Hay un escritor español que se llama Juan José Millás. Juan José Millás tiene un bello libro de cuentos en el que cuenta que se llama Desvaríos de Ciudad, me parece, en el que cuenta pequeños cuentos que pasan en espacios urbanos. Hay unos que pasan en la calle, unos que pasan en el tren, otros que pasan en el taxi. Entonces, de repente, yo podría tomar algunos cuentos de Juan José Millás para construir una sola obra teatral, que sería una obra muy bonita. Por ejemplo, en ese caso, cada cuento sería una escena. Hay que tomar en cuenta las diferencias entre lenguajes. Dice, tengo una pregunta, dice, un ejemplo de mala adaptación cinematográfica a tu parecer. Ay, qué buena pregunta, qué excelente pregunta. A ver. mm, Yo diría, no sé si es que mala adaptación cinematográfica, pero en Argentina se hizo un musical de una novela de Osvaldo Bazán que se llama Y un día Nico se fue. Cuando tú lees y un día Nico se fue de Osvaldo Bazán, que se la recomiendo totalmente, es un texto precioso, precioso, precioso. Tiene mucho humor y tiene una historia muy, muy humana de por medio. Se hizo un musical con música de Alex Sergi de Miranda y yo creo que esa adaptación a musical está muy mal hecha porque se pierde mucho del sentido original de Osvaldo Bazán en Y un día Nico se fue. Si es que les interesa, les puedo dar un ejemplo o también una especie de lista de películas que se han adaptado a cine. Lo puedo hacer al final de esta charla. La peli de Rashomon creo que se basaba en dos cuentos de Akutagawa. Yo también creo que sí, gracias por esa información y por esa acotación, Sebas. Las ventajas de ser invisible, el libro es igual a la película, sí respeta el contenido. Para serte muy sincero, no he leído Las ventajas de ser invisible en la novela, vi la película y me reencantó. No he leído la telenovela, pero tendría que leerla, pero me parece que es una adaptación bien hecha porque la película es muy linda. Dice, si no tuvieras límites de presupuesto, ¿qué libro o cuento te gustaría adaptar? Qué hermosa pregunta, Malu. ¿Sabes qué me gustaría adaptar? Ya lo hicieron, creo que lo hizo el Teatro Ensayo en la Casa de la Cultura y ya lo hizo el cine, pero me encanta el de Camerón, que a propósito del de Camerón se escribió en una pandemia, me parece. El de Camerón de Boccaccio me parece un texto tan adaptable y le recomiendo mucho la adaptación cinematográfica porque es muy linda. Obviamente el de Camerón de Boccaccio es el de Camerón de Boccaccio de leerlo, ¿no? Me encantaría adaptar una novela literaria de Paolo Giordano que se llama La soledad de los números primos. Me parece una novela preciosa. Sin embargo, sucede en la nieve, sucede en diferentes espacios, no tiene una unidad de espacio como tal y a los personajes cuenta mucho de la vida de los personajes, pero si no tuviera ningún límite, me gustaría adaptar también eso. Los cuentos de Anton Chekhov. Bueno, Anton Chekhov, él también escribía drama, ¿no? Él también escribió, o sea, no solo cuentos, sino también obras como El Jardín de los Cerezos, Vania, en fin. Sí son adaptables a teatro porque Anton Chekhov también, o sea, él sabe perfectamente cómo escribir. Génesis me dice, de libro a libreto es fácil de conseguir. Claro que sí, mi Gene querida, solo tienes que ir a la Cinemateca de la Casa de la Cultura y además nos enteramos que Rita María Rojas es amiga o sea, es amiga en común, entonces de repente podríamos contactar con ella incluso. Insisto, si es que alguien conoce a Rita María y le puede hacer llegar mi mensaje, dígale por favor que estoy muy agradecido con su libro, que es bellísimo. Y es tanto este libro, de libro a libreto, como cine y literatura, si se les hace difícil de conseguir, por favor escríbanme por interno y yo con mucho gusto les hago llegar. Y un día Nico se fue Nicolás Carrera. eh, que se llama La vaca para jóvenes. ¿Se podría adaptar ese tipo de libros? Yo te diría que no, porque esos son libros que ya de por sí son malos. Entonces la adaptación sería como que más mala. Entonces este tipo de literatura no tiene como que mucha calidad, creo yo, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, voy a dar un minuto más en caso de que haya algún otro tipo de comentario o pregunta final. Y mientras doy ese minuto para responder algún comentario o pregunta final, simplemente me gustaría dar algunas conclusiones. En primer lugar, agradecerles muchísimo por conectarse acá, me hace muy feliz. La literatura, el teatro, el arte en general es algo que me apasiona en la vida. Entonces, me apasiona mucho poder compartir incluso de manera virtual con ustedes esta charla, volver a haber compartido estos minutos con ustedes, entonces estoy muy agradecido. Segundo, sé que muchas personas que tienen que ver con el medio me están viendo, entonces recuerden que los artistas cumplimos con funciones educativas en la sociedad. Entonces, yo me he propuesto el objetivo de que yo quiero que las personas lean viendo mis obras, porque uno cuando ve una obra también lee,
Y yo a veces pienso que cuando una persona ve una obra que yo he hecho, o dirigido, o adaptado, o escrito, en fin, y esa persona tiene curiosidad como de leer un libro, yo creo que he hecho un buen trabajo, porque la literatura es algo que se está, creo que yo, bueno, no creo que se pierda, pero es algo que se está olvidando. Entonces no hay que olvidarse de leer, como no hay que olvidarse de ir al teatro. Entonces eso es parte del trabajo educativo que yo quiero cumplir como artista. Siguiente, decirles que sí se puede adaptar, pero hay que seguir con ciertas reglas y que no hay que ser muy ambiciosos, porque el teatro tiene algo de precariedad inherente. El teatro es precario por su naturaleza, porque tú tienes un solo espacio, un solo escenario, un solo lugar de entrada y salida de los personajes, a diferencia del cine, donde tú tienes planos, tienes movimientos de cámara, tienes cortes, tienes locaciones. De repente, si es que quisieran hacer adaptaciones a cine, podrían ser un poquito más ambiciosos con respecto a qué adaptar, pero en el teatro yo les diría, no ser ambiciosos en un sentido negativo, ¿no? Sino en un sentido de estar consciente de cuáles son las características y la naturaleza del teatro para poder adaptar. Y bueno, para cerrar esta charla, que sigan leyendo, que, no sé, que cuando se pueda volver, vuelvan al teatro, den trabajo a los artistas, sigan, no sé, consumiendo arte. Y bueno, y hacerles una invitación también. Yo, como director del grupo de teatro de la Universidad del Grupo de Teatro, siempre estamos abiertos a recibir nuevos miembros. Yo los puedo recibir de manera virtual en las clases. Si es que alguien pudiera estar interesado, por favor, escríbame por interno. Y finalmente, yo también trabajo en una escuela de artes que se llama Escuela Integral de Formación de Artistas de IFE, en la que soy el director de actuación. Entonces también les puedo recibir allá si es que les interesa ahondar en el mundo de la actuación. En este momento estamos trabajando con cursos virtuales. Y cualquier información adicional, me escriben, y yo siempre estoy muy feliz de compartir conocimientos y compartir con todas las personas. Quiero agradecer también a todo el Departamento de Cultura de la UPS por hacer este tipo de iniciativas que son tan lindas y tan importantes en estos tiempos en los que necesitamos del contacto humano. Y el teatro y el arte es lo humano, que es, por ende, lo que nunca podemos abandonar. Mi nombre es Juan Pablo Acosta, me ha sido un gusto acompañarles en esta charla, y el último favor que les voy a pedir es que por favor hay un botón que dice compartir. Entonces pueden ir, ponen compartir, ponen sus comentarios con respecto a la charla, y de manera que más personas puedan compartir estos conocimientos. Muchísimas gracias a todos ustedes, han sido un gusto verles, y les mando un abrazo enorme de manera virtual. Cuídense mucho y muchísimas gracias.